Os indicaremos la posición con humo amarillo. Diciembre de 1966. Mientras se intensifica la participación norteamericana en la guerra de Vietnam, las tropas sometidas a fuego enemigo llaman a un nuevo tipo de aeronave para que les apoye desde el aire, el helicóptero cañonero Huey Cobra. Para los soldados rasos en Vietnam, el helicóptero dominó muchos aspectos de sus vidas. Aviones de combate. Vietnam, la guerra del helicóptero. La guerra de Vietnam fue la primera en la que los helicópteros jugaron un papel principal en la mayoría de las operaciones militares. Los helicópteros lo hacían todo: transporte de cargas pesadas, fuego de apoyo a las tropas, rescate de los aviadores derribados, reabastecimiento de las bases de apoyo de fuego aisladas, guerra psicológica, evacuación de bajas y transporte de personalidades. Pero más que nada, el helicóptero llevaba a las tropas al campo de batalla, sustituyó a los jeep y a los camiones de las guerras anteriores y dio paso a una forma totalmente nueva de guerra: las operaciones aeromóviles. Grandes formaciones de helicópteros transportaban divisiones enteras de soldados hasta la acción para personificar la implicación norteamericana en la guerra de Vietnam. Pero asaltar una zona de aterrizaje caliente era sin duda una de las misiones más peligrosas de la guerra. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos perdieron casi 5.000 helicópteros en Vietnam, de los que poco menos de la mitad fueron derribados por el enemigo. Los primeros helicópteros en el sudeste asiático no llevaban insignias estadounidenses, sino francesas. Los Sikorsky S-51, Hiller H-23 y Sikorsky S-55 fueron utilizados básicamente para la evacuación de soldados heridos, para el rescate de los aviadores franceses derribados en territorio del Viet Minh y para transporte. Poco después de la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, Estados Unidos empezó a intervenir directamente en los asuntos de Vietnam del Sur, enviando material militar y asesores. Poco a poco, los asesores norteamericanos en Vietnam crecieron en número hasta alcanzar los 15.000 en 1962. Dos años después, tras el oscuro incidente del Golfo de Tonkin, la intervención estadounidense se convierte en una guerra abierta. Los helicópteros formaron la vanguardia de la rápida concentración de fuerzas estadounidenses en Vietnam del Sur. Los
primeros helicópteros utilizados en Vietnam eran propulsados por motores de émolos. El modelo más utilizado fue el Sikorsky CH-34 Choctaw, utilizado por el US Marine Corps y la Fuerza Aérea Survietnamita hasta finales de los 60 como principal helicóptero de asalto. Como los franceses en Argelia, los norteamericanos y survietnamitas pronto apreciaron la gran movilidad del helicóptero. Al contrario que los jeeps o los camiones, los helicópteros podían atravesar las densas junglas de Vietnam, así como las regiones montañosas y fluviales a mayor velocidad que los vehículos de ruedas, llevando al mismo tiempo una cantidad importante de hombres y equipo. Además de servir como transporte de tropas y suministros, el helicóptero pronto asumió misiones de combate. La llegada de los primeros contingentes del US Marine Corps en 1965 fue el inicio de una escalada masiva de las fuerzas estadounidenses en Vietnam. Con el helicóptero llegó un nuevo tipo de misión, la búsqueda y destrucción. El enemigo declarado de las fuerzas survietnamitas y norteamericanas era la guerrilla del Vietcong, que se suministraba de alimentos y se refugiaba en las aldeas simpatizantes con su lucha. Las misiones de búsqueda y destrucción estaban pensadas para sacar a los Vietcong de sus escondrijos y eliminarlos. Los helicópteros eran las herramientas ideales para estas misiones. Podían transportar tropas rápidamente y en gran número para conseguir la máxima sorpresa. Mientras la fuerza principal se acercaba a la aldea sospechosa, fuerzas secundarias se adelantaban para cortar la posible retirada de las fuerzas del Vietcong. Los soldados buscaban indicios de actividad guerrillera e interrogaban a los aldeanos. Se hacía un gran esfuerzo de propaganda para conquistar los corazones y las mentes de los aldeanos survietnamitas, pero las aldeas eran totalmente destruidas y se encontraban pruebas de la presencia del Vietcong. Sus casas y medios de subsistencia eran incendiados. Los aldeanos eran trasladados a poblados fortificados, un eufemismo por campos de concentración. Nuevamente los helicópteros realizaban su parte. El rápido desarrollo de las aeronaves de alas rotantes en los 50 permitió al US Army evolucionar a un tipo de formación totalmente nuevo a principios de los 60, que utilizaba las capacidades únicas del helicóptero. Mientras proseguía la concentración de fuerzas estadounidenses en Vietnam, el valor de los helicópteros como medio de transporte de tropas al combate se hacía cada vez más evidente. Se desarrollaron y refinaron nuevas tácticas que llevaron a una forma totalmente nueva de guerra, el asalto heliportado, que integraba el asalto convencional de fuerzas terrestres con la movilidad sin precedentes del helicóptero. Utilizando grandes cantidades de helicópteros, una división podía realizar un asalto aerotransportado y hacerse con el control de amplias zonas de territorio en un espacio muy breve de tiempo. Además, el helicóptero podía superar o rodear obstáculos que habrían imposibilitado el paso de transportes de personal y camiones y a velocidades muy superiores. El concepto del asalto aéreo fue experimentado por la 11ª División de Asalto Aéreo en Fort Benning, Georgia,
Se consideró ideal para las operaciones en Vietnam, de forma que la 11ª, que pasó a ser la primera división aeromóvil de caballería, se convirtió en la primera unidad completa del US Army que llegó a Vietnam. La unidad recibió su bautismo de fuego en Pleiku durante la batalla por el Valle del Drang a finales de 1965. Cuando más vulnerables eran los helicópteros era cuando se aproximaban o salían de una zona de aterrizaje disputada, pues eran blancos fáciles para el Vietcong. Muchos fueron abatidos por el fuego de tierra, pero la cifra se redujo dotando al helicóptero de su propio fuego supresivo, unas ametralladoras manejadas por los tripulantes de cabina. El Vietcong aprendió rápidamente las limitaciones de la técnica del asalto aeromóvil. Las potenciales zonas de aterrizaje se cubrían con fuego o trampas explosivas hechas con picas plantadas en tierra para desgarrar el vientre de los helicópteros de asalto. A veces se utilizaron helicópteros que tendían cortinas de humo para ocultar el lugar de la zona de aterrizaje del fuego enemigo. La propia zona de aterrizaje, marcada con humo de colores, ya había sido reconocida y limpiada de trampas explosivas y otros obstáculos por los equipos de exploración. De todos modos, como comprobación final, los pilotos de los helicópteros de asalto siempre verificaban el color del humo por radio, por si el equipo de exploración había sufrido una emboscada. Cuando se consolidaba la posición de la zona de aterrizaje, grandes helicópteros de transporte, como los Chinook, llegaban rápidamente con munición, equipo y artillería para establecer una base de fuego desde la que se pudieran realizar posteriores operaciones. Para reconocer el terreno en vanguardia de las fuerzas terrestres, se utilizaron helicópteros ligeros de exploración como el Bell Hughes y posteriormente el Hughes Cayuse. En muchos casos, los helicópteros se convirtieron en el único modo de apoyar a las aisladas bases de fuego en las colinas. Durante el reembarque de tropas tras un asalto, era muy importante entrar y salir de la zona de aterrizaje lo más rápidamente posible. Las pérdidas cada vez más numerosas de helicópteros llevaron a la creación de versiones fuertemente armadas del helicóptero Huey. A estos se les conocía como Hawks, grandotes, para diferenciarlos de los transportes de tropas o Slicks rápidos. Otra arma especial contrapersonal era el cohete Flechette, cuya cabeza explosiva contenía miles de clavos.
Los Hawk fueron utilizados como artillería aérea móvil para proporcionar apoyo de fuego a las tropas que hacían contacto con el Vietcong. Eran muy adecuados para esta función de apoyo cercano. Como unidades orgánicas del ejército agregadas directamente a las tropas terrestres, podían reaccionar más rápidamente que un avión de apoyo de la US Air Force. Para evitar choques fratricidas, las tropas propias utilizaban humo de colores para indicar sus posiciones, pero con ello descubrían su situación al enemigo. El armamento del Hawk incluía 4 ametralladoras en montajes flexibles, mini ametralladoras automáticas, lanzagranadas de 40 milímetros y cohetes de 70 milímetros. Además de apoyar de cerca a las tropas, la función del helicóptero cañonero era escoltar a los transportes Slick durante todas las fases de una operación de asalto aéreo. Los Hawk debían proteger a los Slick durante el trayecto, debilitar la resistencia en la zona de aterrizaje antes de la llegada de la fuerza de asalto, dar fuego supresivo durante el aterrizaje propiamente dicho y cubrir la retirada de los Slick cuando recogían a las tropas. La infiltración masiva del Vietcong en la región del delta del Mekong, en el sur de Vietnam, comportó la utilización de los Huey cañoneros para combatir en la guerra de las aguas marrones. La pequeña fuerza de UH-1B de la US Navy entró en acción para apoyar a las fuerzas fluviales del ejército y la armada que se encontraban en la zona. En 1967 se formó un escuadrón, los Sea Wolves, lobos de mar, con más de 30 Hawk. Operando conjuntamente con las patrulleras de la Navy, eran utilizados como escoltas para alertar de emboscadas y proporcionar cobertura de fuego en los asaltos aeromóviles del US Army. Las estadísticas demuestran que el cañonero Hawk redujo en gran medida las pérdidas de transportes Slick durante la fase más vulnerable de los asaltos, la llegada a la zona de aterrizaje caliente.
También resultó valioso como arma de apoyo cercano. Para las tropas terrestres en apuros, el sonido distintivo de los rotores de los Huey era una promesa de auxilio y su aparición era muy bien recibida en el campo de batalla. Debido a las altitudes normales en que se desarrollaban los ataques con cañoneros, las operaciones nocturnas resultaban especialmente peligrosas. Sin embargo, con la ayuda de bengalas iluminantes, los Hawk podían realizar funciones como la de proteger una base de fuego durante la noche. Los Huey realizaron misiones de apoyo, de reabastecimiento y de evacuación sanitaria con una especial intensidad, tanto de día como de noche, durante la batalla por el Valle del Drang en 1965. Los helicópteros también fueron una importante contribución en las misiones de reconocimiento y observación. Un observador aéreo describe una de estas operaciones. Nadie olvida nunca su primera misión. Teníamos que pilotar el helicóptero sobre una zona en una operación de búsqueda y destrucción. Tengo que confesar que cuando despegó el helicóptero sentí escalofríos y me entró un sudor frío. A veces volábamos tan cerca de los árboles que debíamos asustar a los monos. Otras veces volábamos a 350 metros y me sentía como la mayor diana de todo Vietnam. Pero el piloto sabía lo que hacía y pronto estuvimos en la zona asignada buscando Charlies. No son fáciles de encontrar, a menos que sepas lo que buscas. Por ejemplo, si ves un rebaño de vacas y un pastor, no pasa nada. Pero si el rebaño tiene 10 o 12 pastores, es un grupo del Vietcong. En un camino, un hombre en bicicleta puede ser un campesino, o también puede ser un correo del Vietcong que se reúne con la tropa. Acércate a echar un vistazo y recogerán pedazos del helicóptero en 5 provincias. La movilidad sin precedentes del helicóptero lo convirtió en la herramienta ideal para reabastecer bases de fuego y puestos avanzados apartados. Los Ignite del Marine Corps fueron los helicópteros utilizados para mantener abastecida la base de Khe Sanh durante el asedio de 1968. Capaz de transportar 9 toneladas de carga, el Sky Crane era el principal helicóptero de carga pesada y la aeronave de alas rotantes más utilizada en Vietnam. El CH-53 era el helicóptero de carga del Marine Corps. Desplegado por primera vez en 1967, podía llevar más de 3,5 toneladas de carga en el interior y casi 6 toneladas suspendidas del fuselaje. En misiones de asalto podía llevar a 55 marines al combate. Antes de la llegada del CH-53, el principal helicóptero de asalto y transporte del Marine Corps era el CH-46 Signai. Las operaciones aeromóviles no solo se cobraron su factura con los helicópteros, también fueron costosas en vidas humanas. En la evacuación de heridos en Vietnam, el helicóptero tuvo una de sus contribuciones más importantes. El código radio que se adoptó para los helicópteros de evacuación sanitaria fue Dastov, quitapolvo.
como mínimo uno de ellos formaba siempre parte de una fuerza de asalto. Los helicópteros Dastov a menudo marcaron la diferencia entre la vida y la muerte, contribuyendo de forma notable al gran porcentaje de heridos en combate que pudieron recibir una asistencia médica eficaz a tiempo para salvarles la vida. El valor de los Dastov fue incalculable. De los 120.000 soldados del US Army heridos en acción, más de 100.000 fueron evacuados en helicóptero y también contribuyeron notablemente a elevar la moral de los soldados. En 1965 los Hui armados demostraron con éxito el concepto de helicóptero cañonero, pero la adición de armamento pesado tenía un serio efecto en sus prestaciones. Ahora eran más lentos que los transportes Slik a los que debían proteger. Al mismo tiempo que entraban en acción versiones mejoradas de los cañoneros Hawk, Bell se apresuró a desarrollar un helicóptero que se utilizara solo como aeronave de combate, el primer helicóptero cañonero construido con tal fin. Utilizando muchos de los probados sistemas del UH-1, como los rotores, el motor y la transmisión, produjo el AH-1 Hui Cobra. Ya no tenía la cabina con silueta de renacuajo para alojar a las tropas. En su lugar había un fuselaje muy estrecho. La cabina de asientos adosados fue sustituida por dos asientos en tándem, con los dos tripulantes alojados bajo una cúpula como la de un caza. La estrecha zona frontal del fuselaje no solo reducía la resistencia al aire y convertía al Cobra en un helicóptero mucho más rápido y maniobrable que el Hui, sino que también reducía su vulnerabilidad al disminuir la superficie para el fuego enemigo. El Cobra llevaba básicamente el mismo tipo de armamento que el cañonero Hawk, pero lo alojaba en montajes específicos. En una torreta de barbilla, actuadas eléctricamente, se habían instalado dos ametralladoras o un lanzagranadas. Podía llevar más ametralladoras y cohetes suspendidos de dos muñones alares. En servicio desde 1967, el Hui Cobra tuvo un éxito notable. El US Army utilizó un gran número de AH-1G monomotores, mientras que el Marine Corps empleaba el modelo G y los bimotores AH-1J Sea Cobra. Aunque los cañoneros Hui Hawk fueron utilizados hasta el final de la guerra, en las misiones de escolta de asalto y apoyo de fuego fueron sustituidos por los Cobra, que generalmente operaban en equipos de dos helicópteros conocidos como Red Team.
Los Cobra también entraron muchas veces en acción en la guerra fluvial. El Vietcong utilizaba sampanes en la miríada de cursos fluviales del Delta para infiltrar hombres y equipamiento desde el final de la ruta Ho Chi Minh, en Camboya, hasta las provincias del sur de la República de Vietnam. En palabras del piloto de un cañonero, si pillamos a la guerrilla en el agua, está en nuestro elemento. Tal vez sean suyas la oscuridad y la jungla, pero si se aventura en nuestro terreno, ya es nuestro. Además de llevar munición y cervezas a los soldados del frente, los helicópteros trasladaban a personalidades y celebridades al campo de batalla. También transportaban a los hombres que marchaban de permiso. En febrero de 1966, un helicóptero llevó al primer ministro survietnamita, Ky, a Hawái, donde debía entrevistarse con el presidente estadounidense Johnson. La ofensiva de bombardeos Rolling Thunder hizo entrar en acción diariamente a los aviones tácticos de la US Air Force y la US Navy contra objetivos estratégicos de Vietnam del Norte. Los aviadores derribados durante estas misiones se enfrentaban a la nada prometedora perspectiva del cautiverio. Frente a ellos estaba la defensa aérea más dura del mundo, desde campesinos con fusiles hasta la artillería pesada dirigida por radar y los misiles superficie-aire. Si lograban saltar más allá del Golfo de Tonkin, los aviadores de la Navy tenían muchas probabilidades de ser recogidos. Las perspectivas eran peores para los aviadores de la Air Force, que tenían que sobrevolar con sus reactores dañados Vietnam del Norte y Laos antes de volver a sus bases en Tailandia. Se realizaron grandes esfuerzos para rescatar a los aviadores derribados bajo fuego enemigo. La Air Force creó con esta finalidad una unidad de combate dedicada a la búsqueda y rescate. Equipada con helicópteros Sikorsky HH-3 Jolly Green Giant y aviones de ataque Skyrider de hélice, tenía su base en Nakhon Phanom, en el nordeste de Tailandia, por su proximidad con las zonas más probables de rescate. Pocos aviadores en el sudeste asiático infundían tanto respeto como las tripulaciones de rescate, y la disciplina del rescate aéreo evolucionó rápidamente en un arte muy táctico y coordinado. La destreza y el valor de los rescatadores dio como resultado algunos rescates sorprendentes con fuerte oposición enemiga. Era tal su dedicación que en algunas ocasiones se perdieron más vidas y helicópteros en el rescate que en el incidente original. Aparte de los equipos de rescate, los helicópteros también desempeñaron un importante papel en la recuperación de aviones. Esta era la especialidad del Sikorsky Sky Crane, que logró recuperar más de 380 aparatos con un valor superior a los 200 millones de dólares.
Los helicópteros también fueron fundamentales en el fondeo y dragado de minas del puerto de Haiphong, un proceso simultáneo a la campaña de bombardeo Linebacker a finales de 1972. El puerto y las aguas costeras circundantes fueron responsabilidad de los helicópteros dragaminas Sikorsky RH-53 de la US Navy. El capítulo final llegó con la derrota del sur en abril de 1975. Nuevamente los helicópteros tuvieron un papel decisivo, como lo habían tenido durante toda la guerra. Mientras miles de refugiados abandonaban Saigón, los cañoneros Hui, tripulados por pilotos survietnamitas, realizaban las últimas acciones desesperadas para impedir que puntos clave cayeran en manos de las tropas regulares del ejército norvietnamita. Todos los ojos del mundo estaban puestos en la embajada estadounidense en Saigón, donde se ejecutaban planes de emergencia para evacuar a los ciudadanos norteamericanos. Perdido el aeropuerto de Tan Son Nhut, los helicópteros eran el único modo de huir. Mientras un destacamento naval permanecía en la costa dispuesto para recibir a los evacuados, las autoridades norteamericanas de Saigón tuvieron que tomar la difícil decisión de abandonar a sus leales empleados vietnamitas a su suerte. La intervención norteamericana en Vietnam terminó con una ignominiosa huida en helicóptero de una guerra que no se podía ganar. El 29 de abril había acabado todo. Las tropas norvietnamitas tomaban el Palacio Presidencial y proclamaban la victoria de la causa comunista. Los helicópteros de evacuación del US Marine, la Navy, la CIA y de Vietnam del Sur huían hacia los buques norteamericanos con más refugiados. Cuando estaban vacíos, los tiraban por la borda para que pudieran posarse otros. En 1975, cada Chinook costaba $250,000. Para Estados Unidos, Vietnam había sido una tragedia, especialmente por todos los que quedaron atrás. Pero gracias al helicóptero, muchos que de lo contrario no habrían tenido ninguna esperanza, tenían la oportunidad de empezar una nueva vida.